Vamos a revisar ahora cuáles serían nuestras opciones para guardar nuestros documentos una vez que tenemos ya creado un arte o un proyecto. Y para eso vamos a revisar qué es lo que tenemos en la pantalla. Voy a sacar la historia de este documento. Primero pedirles que observen aquí arriba, esta imagen no ha sido salvada, fui creando todo sin salvarlo, justo para contar qué opciones van a pasar aquí. No sería lo más recomendable porque ya hay una creación aquí, sino que la idea es que vayamos salvando paulatinamente nuestro trabajo. Pero quisiera que veamos algunas características que van a pasar cuando salvamos por primera vez. Entonces, para presentarles el archivo original, esta es la imagen tal cual fue abierta. Y estamos por aquí en la salvada. Aquí hice algunos cambios de color, pero esos prefiero explicarlos durante este video. Vamos a ver qué elementos tiene. Primero tenemos la fotografía original, tal cual fue abierta. Después tenemos una capa de color que fue añadida con el menú de acá abajo. Aquí color sólido y que a su vez tiene una máscara de recorte. Esta máscara de recorte lo que hace es reservar las flores del archivo de abajo, de la capa de abajo. Si yo me voy para acá, la puedo ver y por aquí vuelvo. También le puedo decir que me la oculte por un momento para ver el resultado final y después ya qué es lo que pasa cuando está activa. Después hay unas líneas que fueron creadas como forma y después fueron unidas. Y estas líneas también tienen una máscara de recorte justo para reservar la parte de los pétalos y para generar la gradiente, ¿no? Entonces, una a una fue creada en su momento, ¿no? Por dos pasos separados. También hay un pequeño detalle que es una sombra, que agrega dimensión y profundidad al diseño. Entonces, por ejemplo, voy a quitarla para que la vean aquí. Y aquí está, con la misma capa de recorte para que se acople bien al verde. En este caso, las líneas verdes no tienen ningún modo de fusión, está normal. Pero en el caso de la sombra, sí tiene un multiply y una opacidad diferente. El propósito de esto, voy a bajar la opacidad, es que no se vea como un gris o un negro que no combina con el verde, sino la idea es que haya justo una fusión en el color entre las dos capas, para que este no sea un negro o un gris opaco, sino un verde que está oscurecido. En la siguiente capa tenemos otro elemento que son dos líneas amarillas, este de aquí, que combinan un poco con o crean un contraste con la fotografía, ¿no? Combinan y se integran, digamos, a la paleta de color general. Si yo decidiera que no fueran amarillas, puedo aplicarle una capa de color, un estilo a la capa haciendo doble clic en el área gris. Y aquí, por ejemplo, entre las opciones tengo colocar un color diferente, por ejemplo, y ahí ya cambió a verde. No estoy pintando sobre la capa, entonces puedo reservar los colores y, por ejemplo, igualmente desde aquí puedo tomar algún tono de la fotografía. Vamos a dejarlo ahí, simplemente para que se vea el cambio. En la siguiente hay un texto, perdón. Como vieron, me agregó aquí estas características del color que tiene, pero puedo apagarlos para ver cuál es la forma original. Después tengo un texto, un 22, que tiene aplicada una sombra en la misma capa, en el mismo diálogo, y que tiene un color también tomado de la fotografía, y en la siguiente Costa Rica. Si yo quisiera cambiar el color, por ejemplo, decidir que este sea verde y Costa Rica amarillo, puedo ir en la barra de propiedades y asegurarnos de que no estamos aquí. En la opción inmediata sería pararnos en la parte de la T, que significa la tipografía, y abrimos las propiedades, que ahorita podríamos ir a ventanas, propiedades. Y en este diálogo yo puedo cambiar las características de los objetos dependiendo de las opciones que me da. Entonces, igualmente, digamos que vamos a cambiar este color que se ve reflejado aquí por un amarillo. Aquí. Este es uno más brillante. Lo mismo que en el otro caso. Entonces, puedo... Si yo, en lugar de estar en la letra, estoy en la máscara, no me va a desplegar el color que tiene.
y lo que voy a hacer es cambiar alguna característica aquí. Entonces es importante que estemos señalando la T del texto. Y aquí podríamos ya ir a cambiarlo por otro tono. Ese es uno de los más claros, por ahí. Okay. Este a su vez tiene una pequeña sombra ahí aplicada. Si yo quisiera, me voy a acercar a esta zona, aplicar esta sombra que tiene el 22 sobre esta línea amarilla, puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Dar un doble clic y editarla. Pero también puedo copiar un estilo haciendo clic derecho, copiar el estilo y después nuevamente haciendo clic derecho, pegar el estilo. Y vean que aquí se agregó la sombra en esta línea. Perdió el que tenía, pero le aplicó la sombra. Yo puedo aquí ir y agregar otras cosas. Teníamos un cambio de color. Voy a aprovechar aquí un poquito la pantalla. Ok. Me voy a separar. Ok. Bueno, hemos hecho una serie de características. Está en capas. Y este archivo, que es el formato original, es una fotografía de celular, entonces no va a soportar este archivo original las capas. Entonces, si yo presiono comando S o en archivo guardar, no puede escribir sobre él, entonces me va a preguntar dónde lo guardamos, ¿no? Entonces, y me va a dar las opciones de formato, PSD, TIFF, etc. Entonces, digamos que ahí colocamos prueba 1 y salvamos. Y ya quedó aquí el archivo final. Sí, tengo aquí varias opciones. Vamos a detenernos un momentito en las opciones que me da para guardar mis archivos. Guardar, si yo hiciera algún cambio, por ejemplo, en este caso vamos a observar que aquí arriba no hay un asterisco. Entonces, digamos que yo apago este. Con cualquier cambio que yo haga, aparece aquí a la par de un nombre un asterisco, que lo que significa es que no hemos guardado el archivo. Entonces, ahí ya puedo presionar comando S, lo salva y desaparece el asterisco. Voy a regresarme aquí y a salvar nuevamente. Puedo, por ejemplo, si quisiera acoplarlos para tener un JPG o una imagen de una sola capa, dependiendo del uso, también puedo salvarlo como copia. Entonces ahí me da todas las opciones en las que puedo crear la copia. Claramente, si voy a JPG, va a acoplar las layers. Entonces, automáticamente no me da la oportunidad de salvar con las capas. Pero, por ejemplo, si voy a TIFF, TIFF acepta los canales alfa y las capas. Entonces me dice si lo quiero acoplar todo o mantener las capas. Entonces vamos a salvarlo como JPG. Y salvamos. Vamos aquí en el programa a explicar por último la parte de exportar. La parte de exportar tiene diferentes opciones, ¿no? Como un PNG rápido, que esto también se setea en las preferencias que vimos en alguna explicación inicial. Entonces ahí voy a decir qué quiere decir un PNG rápido. O, por ejemplo, este que me parece muy interesante, que es salvar para web. O si hay paths en el archivo, podemos exportarlos también a Illustrator. En el caso, cuando abrimos para web, para ser utilizado para algún proyecto en línea, una aplicación, un sitio web, vamos a tener entonces todos los formatos y los controles que optimizan la imagen en un entorno web. Vamos a darle un momentito para que abra. Entonces tengo aquí PNG 24, PNG de 8, este me va a dar la transparencia, tengo 3 resoluciones de JPG, tengo en la parte de GIF también diferentes resoluciones y más bien es aquí también la cantidad de colores que pueden manejar y si pueden ser animados. Entonces, por ejemplo, si quiero un JPG en alta resolución, me da diferentes opciones de calidad, de resolución. Por ejemplo, aquí puedo cambiar. Me da la opción de cambiarlo al perfil sRGB, que podría ser el recomendado en muchos casos. Si yo quiero hacerlo más pequeño, a lo mejor sé que lo necesito de 1000 píxeles por 1000.
Entonces estoy ahí reduciendo al 37,7. Y bueno, la verdad es que también me da aquí la visión para examinar cómo está mi resultado. Yo puedo comparar uno a uno. Vamos a acercarnos y vamos a ver por aquí donde está el texto, para que se pueda ver qué pasa si yo cambio mucho la resolución. Aquí me dice el peso de 50, pero veo la pérdida que va a tener aquí de color. Y de muy alto ya no pesa 50, sino 553, y este es el resultado. Entonces tengo yo ahí, en este momento que muchas veces vamos a ocupar producir para web, pues muchas opciones también. Y aquí vamos a salvarlo para web. Listo, aquí ya podemos cerrar nuestro archivo. Por último, junto con los formatos de salida, es importante considerar todo el flujo de trabajo. Cuál es la imagen que recibimos, en qué espacio de color trabajamos y finalmente cuál es la salida que va a tener nuestro trabajo. Aquí, pues, en términos generales, lo primero es cuál es la entrada, si es una fotografía, cuáles son las características de la cámara que estamos utilizando, si es una imagen escaneada, igualmente cuál es la capacidad de ese escáner, o si es algo totalmente creado por nosotros y empezamos con un boceto, puede ser análogo o digital. Y aquí también, los modos de color que pueden, o los perfiles que pueden estar manejando, ¿no? Si están más dentro de un rango web o son para salidas de mayor resolución. Después, ¿cuál es el espacio de trabajo? Que pueden ser Lightroom, Profoto, y finalmente cómo llega esa imagen a Photoshop, cómo la trabajamos, si requiere capas o si requiere algún trabajo más detallado y cuál va a ser la salida que va a tener. No solo cuáles son los sistemas de impresión o reproducción, o si la salida finalmente es web, que aquí no está, que sería RGB, o si va para algo que va a ser impreso en gran formato, ¿no? Por ejemplo, para una valla o para alguna otra salida que también puede ser audiovisual. Como recordatorio diremos que en los perfiles de trabajo tendríamos este Adobe RGB, que es como un estándar en la edición de PSD, cuando la salida va a ser para imprimir en CMYK en alta resolución. Tenemos sRGB, que irá en general para monitores de gama media o portátiles. Su finalidad es para uso digital. Y FOGRA, que tendríamos dos, el europeo, y que en espacios, en el contexto nuestro, podríamos estar en este o en los otros que hemos comentado en el otro video. Vamos a ver los diferentes formatos entonces de salida. Primero tenemos TIFF. TIFF soporta transparencias, soporta capas, es decir que nuestras imágenes pueden estar con algún porcentaje, pueden tener todas las características de capas que hablamos, capas de ajuste, capas de píxeles, capas de formas, vectores, etc. Soporta colores de tintas planas que podemos definirle para la salida, y también máscaras de recorte creadas con vectores, los clipping pads, y estos también se pueden exportar a Illustrator. Este es ampliamente utilizado porque nos asegura la mayor calidad posible, digamos, dependiendo del origen de la imagen. Después tenemos PSD, que es un documento de Photoshop. Es el formato nativo creado por el programa, y tenemos aquí que podemos usar transparencia, también capas, spot color y también clipping pads o estos recortes en vectores. Entonces nos da también muchas posibilidades. Ambos pueden trabajar en RGB SMYK. Después tenemos el JPG, que es un formato con una compresión. Eso lo hace, por un lado, como ventaja, pues muy viable por la calidad que puede manejar contra su peso para usos digitales, ¿no? Pero la compresión es agresiva, entonces puede perder información también de color. No soporta clipping pads, ni layers, no soporta capas, ni transparencia, ¿no? Entonces todo tiene que estar en una sola capa, toda la información. PNG también es un formato que soporta transparencia. De hecho, puede ser utilizado, por ejemplo, en páginas web sobre otros fondos,
justo porque es transparente. No soporta CMYK y tampoco tiene clipping pads, ¿no? O máscaras de recorte con vectores. Entonces, este también es muy utilizado en el ambiente web. Por otro lado, GIF es un color indexado. Esto es que solo va a ser RGB y con una paleta limitada de colores, 256. No se recomienda para impresión, casi su uso es exclusivo para formatos digitales, y lo que sí puede tener es animación. Entonces es un formato que puede contener animaciones específicas. Y el encapsulado de PostScript, por último, que son píxeles en un contenedor PostScript. Este es regularmente un formato bastante utilizado un poco antes, digamos, para espacios de trabajo usados en impresión, por ejemplo. Tiene mayor tamaño que TIFF y PSD, pero soporta igualmente clipping pads.